Este es El Ateneo, un podcast del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, producido por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires, un espacio construido por y para profesionales de clínica médica. Mi nombre es Javier Pollán, soy médico clínico del Hospital Italiano y les doy la bienvenida a un episodio en el que revisaremos distintos aspectos relevantes y de actualidad de nuestra especialidad y de la medicina en general. Bueno, hola a todos, mi nombre es Javier Pollán, yo soy el jefe de servicio de clínica médica del Hospital Italiano de Buenos Aires y en el día de hoy me acompaña el doctor Carlos Galarza, que es médico de planta de la sección de hipertensión arterial del servicio de clínica médica del mismo hospital. Aparte, Carlos es director editorial del área de comunicación y salud del Hospital Italiano y por más de 20 años, director del programa de posgrado de hipertensión arterial y medicina vascular de la Sociedad Argentina de Medicina, que es un programa que ya lleva, como decía, más de 20 años en marcha y que tiene más de un millar de egresados. Vamos a hablar con él de la evaluación del riesgo vascular en pacientes jóvenes. Los que usamos las herramientas de evaluación de riesgo cardiovascular que proponen la mayoría de las guías, sabemos que no son aplicables a una población de pacientes menores de 40 años. Sabemos también que la edad es el principal traccionador del aumento de riesgo en estas herramientas y por lo tanto podemos tener un paciente joven que por solo el hecho de ser joven tener bajo riesgo a 10 años, que por otro lado es el riesgo que miden las distintas herramientas de evaluación del riesgo cardíaco o cardiovascular, y puede tener ese mismo paciente un alto riesgo a largo plazo, digamos 30 años o lo que algunos llaman el riesgo global de por vida. Otro tema es que la enfermedad vascular no aparece a los 40, sino que es una lenta progresión que empieza en décadas muy tempranas de la vida. O sea, no es algo que aparece el día que el paciente de 40 años viene al consultorio y nosotros le hacemos ese factor de riesgo. Por lo tanto, el riesgo y el motivo por el cual lo convoqué a Carlos es que nosotros podamos tener pacientes que van a tener un alto riesgo en el futuro de padecer un problema cardiovascular y como consecuencia de las conductas que tomamos o de las herramientas que nos sirven para hacer o a tomar decisiones, no vamos a brindarles ningún gesto preventivo, tal como puede ser, por ejemplo, un cambio del estilo de vida o aún, que podemos discutir también, la terapia farmacológica. No sé, Carlos, ¿cómo ves esto inicialmente? Después te voy a hacer, ahí tengo una serie de preguntas para hacerte. Dale. Bueno, saludo a los que están escuchando. La idea es rellenar un poco los vacíos. Acá hay un vacío de evidencias, pero que eso no nos inhiba porque no nos quita la responsabilidad con un paciente individual, ¿no? La paradoja es que, por ejemplo, una mujer joven que fuma, que tenga hipertensión, inclusive dislipidemia, si le aplicamos como decía Javier, una guía, una aproximación estándar, no va a tener un riesgo alto a 10 años, a corto plazo. Por supuesto, esa persona a 30 años va a tener un riesgo, por ejemplo, de 15%, cuando a 10 años fue 2%. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se rellena este vacío? Debido a que básicamente no hay ensayos clínicos y nos obliga a usar todas las evidencias que existen. El primer concepto es que se puede ganar mucho tiempo en los jóvenes. Si querés lo desarrollamos. Dale, sí. Yo un poco la pregunta venía por ese lado, ¿no? Es decir, ¿qué nos aporta un poco el riesgo global y qué nos aportaría empezar más temprano con un tratamiento que probablemente otros podamos pensar o puedan pensar que es demasiado agresivo para aplicar en un paciente joven? Sí. Ya lo medicalizamos a etapas tempranas de la vida, ¿no? Esa sería como la crítica o la contracara de lo que estamos hablando. Sí, ahí estamos definiendo como los bordes de la cancha, ¿no? Por un lado, la posibilidad de trabajar en varios factores de riesgo, el concepto de riesgo global, es muy atractivo. Por otro lado, no tenemos que enfermar a los sanos. Respecto al riesgo global, creo que es un concepto que se sostuvo en el tiempo.
Al principio uno clasificaba el nivel de presión, el nivel de colesterol. No. Lo que se ha visto es que todo interacciona y hay un riesgo global. Bueno, entonces concretamente, ¿cuál sería este beneficio, ¿no? de empezar tempranamente con la evaluación del riesgo cardiovascular e inclusive las decisiones de modificación tanto de estilos de vida como eventualmente farmacológicos en los pacientes jóvenes? Sí, la cuestión es, vos tenés muchos factores y se multiplican por el tiempo de exposición. Esta idea de que el tiempo de exposición es importante es una idea de toda la epidemiología que nos acompaña desde siempre. ¿Qué es nuevo? Lo que es nuevo es que se han documentado esto de manera contundente. Por ejemplo, si una persona deja de fumar a los 35 años, gana en tiempo de sobrevida 9 años. Si deja de fumar a los 65 años, gana 2 años de sobrevida, comparado con una cohorte que no fuma. Es decir, prácticamente una persona que deja de fumar a los 35 años casi se superpone a un tipo que no fuma. Porque también se podría decir, no, ya fumó, ya se... No. Deja de fumar y tiene un beneficio. Otro tanto se vio hace mucho con el estudio de las compañías de seguro, descubrieron la hipertensión, que un hipertenso vivía 9 años menos que un no hipertenso. Esto es distinto, ¿no? Porque no se puede revertir quizás todo. Pero los estudios de cohorte como la de Chicago Health Study, que publica Stamler, una revisión de, por ejemplo, 5 cohortes, dice, mira, alrededor de 5 años de diferencia de tiempo de vida, también eso lo publican desde Framingham, hay entre quien está hipertenso a los 50 y quien no está. Otras publicaciones distintas, hábitos que protegen, por ejemplo, lo hacen en un Circulation. Una nutricionista americana dice, si alguien tiene 5 factores bien, 5, por ejemplo, no fuma, camina, come bien, mantiene el peso, esa persona puede vivir 14 años más que el grupo que tiene todo mal, digamos. Y esto es gradual y continuo, lo van sumando de algún factor y se va corriendo la curva. Entonces, al pensarse eso globalmente, pensarse que está previniendo un infarto, el ACV o la demencia, empezás a pensar otra cosa, empezás a pensar que vos estás pensando a trabajar para una buena vida prolongada, digamos, una vida libre de enfermedad. Ahí te agrego una cosa que es otro factor más, que es lo que estábamos hablando antes de empezar la charla, que es respecto del desarrollo de la aterosclerosis y la dislipemia, que pasa lo mismo. Pareciera que ese concepto que vos dijiste en tabaco es entendible digamos, inmediatamente por cualquier médico. Sabemos que el tiempo de tabaquismo, de hecho, tenemos para digamos, la evaluación del riesgo en cáncer de pulmón, por ejemplo, en EPOC. Nosotros hablamos de los PAC-IAR, donde el horizonte temporal está implícito. Sin embargo, cuando hablamos de la dislipemia, parece que la dimensión temporal no está implícita en nuestras decisiones terapéuticas. La miramos con una foto y no con la película, ¿no? Y también pasa lo mismo con el factor temporal. Sí, quizás por buscar una exactitud y en la necesidad que tenemos de hacer cosas basadas en ensayos clínicos, se quedó muy anclado esto en los 60 años, y de ahí para adelante. En cambio, de 60 para abajo, tenés que usar todos los conocimientos. En el caso de los lípidos, la historia natural que se consigue ver es aquellas personas que tienen una alteración en su genética, que tienen un LDL bajo naturalmente, y bueno, se comprueba lo que es esperable, que tienen menos eventos. Pero la reducción de eventos que tienen, la diferencia es mucho más grande que la de un ensayo clínico, lo cual es lógico, porque están toda la vida con el colesterol más bajo versus alguien que se le baja 5 años de colesterol. En síntesis, hay una consistencia que no coincide para nada con el tema de las estratificaciones con la ecuación. Digamos que no han incorporado estos conceptos, como que no lo pueden incorporar en un principio. Como que la hoja de ruta se queda corta como para evaluar la otra dimensión, que es la dimensión, en este caso la dimensión temporal, que es de lo que estamos hablando cuando hablamos de patología en un joven, que simplemente es eso, saber que ese joven en el 30. Las guías avanzan. Y en los últimos 10 años, por ejemplo, apareció cada vez más claro de que hay que usar en un joven la evaluación a largo plazo, ¿no?
la guía europea de lípidos, las guías americanas de lípidos, la propia American Heart en la estratificación del riesgo dicen si tienes menos de 40 tenés que evaluar el riesgo a largo plazo. ¿Qué significa? A ver, un poco más así como para que sepamos. Lo dicen por la expectativa de vida o a 30 años. Para que vos tengas una idea, si yo, ¿qué probabilidad tengo de tener un infarto? Bueno, si tengo 35 años me da 2%, como te dije, por ejemplo, una mujer, pero si vos prolongás hasta los 75 y esta mujer tiene un 20% es que uno entre 5, se te paran los pelos, digamos. Si no, los numeritos quedaban. En los jóvenes no le movían la aguja a nadie. Ahí la guía incorpora otro factor que tratando de buscar un poco más de datos como para tomar decisiones, que son los factores que aumentan el riesgo independientemente de los que mide la herramienta, ¿no? Que básicamente vamos a recordarlo, son la edad, la hipertensión arterial, el colesterol, el tabaquismo, el tratamiento de la hipertensión arterial y el sexo, y ahora pusieron la etnia. Sí. Y para de contar. Y está. Entonces, por ejemplo, que un joven, ¿no? Que si vos usas la tabla, la tradicional de la American Heart de 10 años, que no tenés que usarla, te da bajo. Pero vos la haces a largo plazo y te da un riesgo importante. Ellos lo que te están diciendo es que vos pienses y agregues los factores que en la clínica ves. Si tiene antecedentes de la familia, de enfermedad cardiovascular precoz, es un antecedente grotesco. Ese tipo es distinto que todo. Yo no lo puedo manejar a ese paciente igual que a los demás. Primero tiene un fantasma en la cabeza de lo que le pasó a la familia, fue traumático. Quizás tenga más miedo de lo que tiene. O quizás tenga una dislipidemia familiar combinada que la tiene puesta y sigue fumando porque su papá fumaba y tal. Es un paciente especial. Otros aspectos, otras cosas simples que recomienda las guías es considerar si tiene un LDL francamente elevado, ya es otro paciente. Si tiene 160 para arriba de LDL, si tiene síndrome metabólico, si tiene triglicéridos altos, si tiene HDL bajo. Todo eso cambia la significación. Eso a uno le llama dislipidemia aterogénica, ¿no? A veces le pedí una ApoB en presencia sobre todo de triglicéridos altos, y si es más de 130 también, dice la guía, que cambia la significación de este paciente. Después la mujer, por supuesto, la menopausia precoz es una cosa muy conocida, la preeclampsia, las enfermedades inflamatorias. Sí. Y uno también le puede agregar, no lo dice taxativamente la guía americana, lo dicen otras, puede agregar si el estilo de vida, el sedentarismo, la dieta, el consumo moderado de alcohol, el estrés psicosocial para tener un panorama. Determinantes sociales también. Claro, para tener un panorama más completo. Bien. Yo, si me preguntás, a veces la dieta la evalúo cuál es el grado de consumo de delivery, consumo de aceite de oliva, come alguna vez pescado en la semana, no es tan difícil. Ese sería para otro podcast. Pero se puede. Bien, no sé si hablamos finalmente del beneficio teórico que te puede aportar empezar a tratar precozmente, ¿no? Porque después hay que tomar una decisión. Digamos, estás en un consultorio y a ese paciente lo vas a mandar a hacer cosas o no lo vas a mandar a hacer cosas. Sí, y ahí vienen varios conceptos, ¿no? Pero déjame que te diga algo antes. Puede ser de la evaluación del riesgo. Para que el médico perciba el riesgo primero, para que ver el médico qué le va a proponer al paciente, ¿no? Otra forma de verla es usar el riesgo relativo. Otra forma de verla es usar la edad vascular. Bien. Hay algunos trabajos que inclusive comparan usar esta estrategia comunicacional aventajaría a la de decirle tiene un riesgo 3%, que a lo mejor no significa nada para la gente. Extrapolarle de que con la forma que está viviendo es como si tuviera más años es una forma. Igual las diferencias son modestas, ¿eh? Sí. Como que si vos le decís usted tiene tanto por ciento y yo se lo puedo bajar a, por ejemplo, un 20% del riesgo basal a 10 años en una persona que tiene 10% y le digo usted va a bajar a 2%.
o decirle, usted tiene 35, tiene 40 años, pero su corazón es de 45. Su arteria, claro. Eso parece que tiene más impacto en la gente, porque Sí. La gente te dice, bueno, pero ¿cómo puedo hacer para volver a tener un corazón de 40? Claro, igual eso habría que probar en cada cultura, en cada grupo humano, en cada edad, ¿viste? Es muy difícil hablar de No dejan de ser estrategias comunicacionales para evaluar un riesgo. Exacto, no. Encima todo este concepto, no sé si viene al caso, pero creo que sí, todo el concepto de riesgo viene de una cultura tipo americana, en el cual riesgo quiere decir seguro. Si vos tenés riesgo de que las hormigas te coman la casa, vos sacás el seguro anti-hormiga. Y el banco no te da el crédito hasta que no tengas el seguro anti-hormiga. Si hay riesgo de maremoto, te tomás un seguro contra el maremoto, terremoto. No es nuestra cultura. Nosotros tenemos seguro del auto, seguro contra tercero. Ni seguro de retiro tenemos, digamos. Digo, Pues sí que eso puede tener algún impacto en cómo percibimos. Y sí, porque para ellos el seguro es un hecho. El riesgo quiere decir, ¿qué voy a hacer con esto? Significa automáticamente hacer algo. De hecho, que cuando vos decís factores de riesgo, casi que para los yankees es hechos de riesgo. Son cosas causales de problemas. Para nosotros factores es una cosa... En fin, te quiero decir, viene un paciente, vamos a tu pregunta anterior. Viene el paciente a la consulta y tratemos de responder su pedido, a ver, ¿no? Hay muchas clases de pacientes. Estamos hablando de pacientes todos jóvenes. Yo me dibujé algunos. Aquí se aplica también una mirada de ver qué está transitando el paciente, ¿no? O sea, cuando vos hablas de tiempo, proyecciones del tiempo de la prevención, no puedes ignorar la etapa de vida del paciente. Si estás en una situación transitoria o siempre viene por ese andarivel, por ejemplo. Eso es bastante común. Yo te doy el ejemplo de un médico que entra a una residencia. Imagínate todo lo que le pasa a una persona que entra a formarse, no duerme, come lo que hay, deja de jugar a la pelota, se pelea con la novia, no sé. Todo eso genera una situación que está presente en la consulta. Para mí la consulta empieza por ahí. ¿Quién es el que viene? Por ahí viene lo contrario, viene alguien que tiene 202 de colesterol, y le da una importancia bárbara porque escuchó en la radio Que hay que tener 200. Sí, hay que tener 12,8 y él tiene 122. Existe eso. A cada paciente lo vamos a tratar de maneras diferentes, o el abordaje que vamos a hacer va a ser diferente. Exacto, o sea que me parece que tiene que estar muy presente el nombre Hermana Lozano. El nombre Hermana Lozano, un Nacho joven, te quiero decir, no es lo mismo decirle, che, flaco, te superó un poco la situación, que decirle que está enfermo. Decir, bueno, trabajemos para mejorar la situación, a ver, volver a jugar fútbol, a ver si te baja un poco el delivery. Hay grandes cambios, Javier, no sé, yo creo que cualquiera que me escucha, que ve pacientes sabe que a veces te sorprendes. Distinto de alguien que siempre hace lo mismo, ya que es crónico, digamos, y el tipo, yo a un joven no lo puedo tomar como un crónico. Ajá. ¿Está bien? Puede tener grandes cambios, porque en el delivery, por ejemplo, es un combo grasa, sal, calorías. En una medida, vos le cambiaste varias dimensiones del riesgo. La segunda dimensión importante es el bienestar. Si el tipo vuelve a jugar al fútbol o vuelve a conectarse con algo que le importa, vive mejor. Y entonces empezar a lograr la adherencia. ¿Por qué haría el tipo algo? Porque se siente mejor. No le vende un proyecto riesgo, sino bienestar. Sí. La tercera dimensión que te dije es el seguimiento. Bien. Me parece que el seguimiento y la revisión secuencial de las cosas, darle un tiempo para que cambie, vuelva, es fundamental. O sea que el primer pacto que yo hago con un paciente es, che, yo te banco, pero vas a volver, ¿no? O sea, tenemos que... no es mágico esto. Sí, cuando empezamos a charlar de este tema, yo te traté de llevar permanentemente para el lado de las decisiones farmacológicas. Y vos permanentemente traccionabas para el otro lado, para las modificaciones en los cambios de los hábitos de vida, que inclusive yo te manifestaba
mi cierto pesimismo respecto de esto, y vos me decías que no, que podemos hacer mucho desde la entrevista médica, desde el consultorio para modificar los hábitos de vida de la gente, ¿no? Por ahí otro podcast, pero es una cosa sistémica. Vos trabajás con las emociones, lo pragmático y lo conceptual. Vas buscándole la vuelta, qué es factible, qué puede hacer esa persona puntualmente para cambiar algo, no cambiarle todo. Mirá, yo tengo una metáfora que uso. Si es futbolista, le digo, mira, yo no te puedo hacer jugar al básquet si te gusta el fútbol, pero puedes cambiar tu posición en la cancha, puedes dejar pasar una pelota y perseguirlo. Sí, es toda una estrategia también de no cambiar a las personas, sino cosas muy simples. Ahora, digo, para doblar un poco la apuesta y decir, bueno, frente al escenario de fracaso de eso, siempre nosotros vamos a tener la mirada farmacológica subyacente. Uno quiere saber, finalmente, llegado el caso, y si tenemos suerte con las modificaciones del estilo de vida, con el descenso de peso, con el tabaquismo, con todo lo que sabemos, buenísimo. Pero en algún momento se plantea la posibilidad, con este tipo de herramientas en el largo plazo y en pacientes jóvenes, de empezar tratamiento farmacológico, me estoy refiriendo a las estatinas, cuando probablemente el cuerpo de la evidencia, como vos decías, no te apoya desde el punto de vista de los ensayos clínicos controlados, pero probablemente desde lo fisiopatológico y un montón de evidencias indirectas, podríamos llamar más, otros lo llamarían totalmente directas, digamos, podemos obtener un beneficio con el tratamiento precoz, sabiendo bien que estamos embarcando en un tratamiento farmacológico a un joven muy probablemente por el resto de su vida. O sea que es una decisión muy importante, pero me gustaría que no le esquivemos a esa pregunta, ¿no? No, claro. Yo creo que a cualquier médico, me incluyo, nos cuesta, y me cuesta, y gracias, por suerte nos cuesta, enchufar una pastilla a alguien de por vida. Realmente va como en contra de la naturaleza. Así como va como fácil de entender, mejor no fumar, no es lo mismo si te agrego una pastilla. Porque estamos cruzando una barrera. Estamos como un poco enfermando o trabajando con otra entidad ya no es calidad de vida, bienestar. A mí me da mucha seguridad por eso ser secuencial y comenzar con todo lo corregible, ir probando una cosa a otra y llegar ahí. Pasa un año, pasa dos y tenés un paciente que, por ejemplo, el paciente problema, el paciente con síndrome metabólico, incipiente pero que ya lo tiene instalado, pancita, triglicérido un poquito alto, HDL bajo. Seguimos hablando y no camina y no le sube el HDL, no deja de comer harina y no le baja el triglicérido. El LDL se quedó en 150, 160. La presión no es ideal en ese paciente, no tiene la presión perfecta. Tiene 130, 85 y es un paciente que se acerca a la pastilla. Se acerca. Pero ¿qué pasa? A veces, al haber hecho algo por lo menos, por ahí se recibe una dosis más baja del medicamento y se logra un resultado. O sea, hay una interacción entre todo lo que... Claro, no abandonamos todo lo demás. No. No quiere decir que tiremos por la borda de todo. Al contrario, inclusive el paciente medicado, por ahí recién después le va cayendo la ficha y se termina de divorciar y alguna pareja nueva y engancha la novia, no sé, lo saca a trotar, no sé. Pueden pasar muchas cosas en la vida, ¿sí? Por supuesto, para mí, te vuelvo a repetir, yo me imagino cuando vos combinás factores, dos cosas. Uno como si fuera que armás fuego para hacer un asado y ponés leña, carbón, leñita fina, papel, queroseno. Bueno, para mí el queroseno es el estrés y el fumar, digamos. El factor más emergente en un joven. A veces se acomoda la carga de su confrontación con el mundo, ¿viste? Y el pucho. No es fácil comenzar por ahí a veces, inclusive, pero es un factor principal. Así que toda la energía que gastemos para que no fume, inclusive dar una medicación por un tiempo para que se le vaya la pasión por el pucho y sea más fácil que... Sí, meter un programa de tratamiento para dejar de fumar. No, lo que yo quiero decir es eso, no un buen consejo nada más, sino tomárselo en serio. Sabiendo que si no, después vamos a avanzar con la etapa siguiente, ¿no? No sé si te contesté. Perfectamente, bueno. Tal vez para cerrar podemos tener un mensaje final, ¿no? Algo que tenga que ver con
ese paciente joven que viene al consultorio, que vas a tener una estrategia de estratificación del riesgo, que haces vos, en teoría, finalmente, en resumen, en la consulta, y cómo saldría ese paciente después, ya que hablaste de los hábitos de vida, pero por lo menos el final de la evaluación del riesgo cardiovascular de esa persona y algún consejo para el siguiente. Sí, por decirlo así, viene el paciente y uno evalúa todo el espectro de los factores de riesgo. En cada uno te puedes dar cuenta si está ideal, en el medio o exagerado, para comer, para caminar, la panza, es decir, uno lo puede anotar en la historia clínica, tiene varios factores, tiene 5 factores como una alerta. Se comienza a trabajar con lo factible, se avanza, se busca, se prueba, se toma un plazo, se consideran las situaciones de contexto y, como dijimos, en el caso que amerite, porque el conjunto sigue inalterado después de mucho tiempo, o sea, de 1 año o 2, y no hay avance, bueno, se llega a otra instancia. Esa instancia, creo que cuando vos hiciste todo lo que tuviste que hacer antes, es más fácil llegar ahí, no estás en abstracto, estás en un proceso. Vos te referís a decir, no vengo, no le digo, por ejemplo, una conclusión podría ser, tiene bajo riesgo en el corto plazo, moderado riesgo en el largo plazo o alto riesgo en el largo plazo, le enchufo una estatina. No, yo no transito ese camino. Perfectamente. No, bueno, creo que ese es un buen mensaje final. Bueno, Carlos, te agradezco mucho y nos vemos. Esto fue El Ateneo, un podcast del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, producido por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires.